Bueno, pues vamos a empezar. Sean todos muy bienvenidos a esta charla, a esta plática. Les digo que es una plática a la que le tenemos mucho cariño porque hay una palabra que suena, puede sonar a mucho, puede sonar a nada, ¿no? Y desgraciadamente cuando las palabras se utilizan tanto, más bien acaban por sonar a nada, ¿no? El otro día estaba escuchando una conferencia en TED de un señor que hablaba del amor y decía, bueno, si dices que amas a tu hijo, tiene un gran sentido, a tu esposa, a tu pareja, a tu causa, a tu país. Pero ya cuando banalizamos el concepto del amor y acabamos amando todo, pues de repente pierde valor, ¿no? Y la palabra gracias es una palabra muy parecida a la palabra amor. Puede significar todo, pero a veces de tanto usarla o simplemente de usarla como una mera cortesía, pues puede ser simplemente un gesto de amabilidad, ¿no? Y hoy no queremos tener un gesto de amabilidad ni con los presentes, ni con los que con mucha generosidad nos están siguiendo en línea, haciendo un esfuerzo un lunes en la mañana por abrirse un espacio, ¿no? Hoy les queremos decir gracias, gracias como aquel que reconoce de corazón que sin ustedes, sin la gente que nos está viendo, sin la gente que nos está siguiendo, sin la gente que ha creído, sin la gente que está aquí, esta obra que hoy pues ya está cerca de cumplir 30 años, que está a punto de llegar, imagínense ustedes, a 1 millón de personas atendidas, no hubiera sido una realidad sin ustedes. Ese es un gracias que pesa, ¿no? Ese es un gracias que dice, ay, jole, es un gracias que te alegra y te duele y te emociona. Y esto es lo que hoy queremos. Hoy queremos agradecerles a todas las empresas benefactoras. Queremos agradecerles a las empresas grandes, medianas, chiquitas, a las que nos han donado dinero, a las que nos han donado su tiempo, a las que nos han donado sus voluntarios, a los que nos han donado en especie. Por supuesto, agradecer a los directivos de esas empresas, porque normalmente las empresas pues son el reflejo de sus directivos, ¿no? Cuando un directivo tiene la sensibilidad, la transmite, y cuando no, pues la empresa se vuelve fría. Pero también quiero agradecer a los colaboradores de las empresas, porque también es verdad, dice un director, oigan, pues todos vamos a descontarle a la nómina para el Teletón o todos van. Pero pues al final la decisión es personal, la decisión es personal y nadie nos obliga a hacer nada. Y si hay una institución que evidentemente nunca ha obligado a nadie a ser generoso, pues es Teletón. Teletón lanza la moneda al aire, les dice quién quiere que caiga del lado derecho y quién quiere que caiga del lado izquierdo. Y afortunadamente ha habido tanta gente buena que ha hecho que la moneda caiga del lado derecho, que hoy estamos aquí ya acercándonos a nuestros 30 años de vida, repito, con algo que igual con los números pasa con la palabra gracias como con la palabra amor. 1 millón de personas casi, ¿no? Y yo recuerdo con mucha emoción estar aquí parado cuando esto era un terreno baldío, haciéndome un poco el payaso, dizque, porque yo sabía que aquí iba a haber un auditorio y entonces yo estaba haciendo como que estaba hablando y tal y cual. Ya pasaron 30 años y hoy tenemos pues un sistema de rehabilitación que es el más grande de todo el mundo, más grande de todo el mundo. Tenemos el mejor hospital de cáncer de México y muy probablemente uno de los 3 mejores del mundo. Y tenemos un grupo de niños con autismo que ya rebasan los 5,600 niños con autismo, que es probablemente ya la institución, no probablemente, seguramente la institución que más niños con autismo atiende en el país. Quiero agradecer también a los padrinos Teletón. ¿Saben quiénes son los padrinos Teletón? Las madrinas Teletón. Levanten la mano el que sepa quién es un padrino o una madrina.
Híjole, reprobados todos. Es el que hace una aportación mensual de 200, 300, 400 pesos. Pero afortunadamente son tantos, o han crecido tanto, que solamente con el tema de padrinos podríamos mantener alguno de los centros, no de los más grandes, de los no tan grandes, pero final de cuentas una cantidad bien interesante. Esto es como la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Porque de un padrino que te dona 300 pesos y que hoy te genera, no sé, 16 o 17 millones de pesos, pues se mantiene, por ejemplo, el CRIT en Yucatán, completito. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Bueno, ya me alargué en la introducción, pero es que lo más importante de esta mañana es darle las gracias a todos ustedes. Y este año Teletón, ya ven que todos los años nos rompemos la cabeza por inventar un nuevo himno, un nuevo eslogan, nos ponemos creativos, bueno, no se pueden imaginar el proceso con las agencias de publicidad. ¿Y ahora qué decimos, no? Vamos a dar un paso más, caminaremos juntos, el amor hace milagro, juntos haremos el milagro. Bueno, en 30 años yo creo que ya probamos todos los eslogans. Lo mejor de ti hace grande a México. Y este año escogimos una frase que tenía que ver con un tema práctico, pero que nos permitió hablar de algo mucho más profundo, que es Teletón cambia todo. La palabra cambiar es la palabra más recurrida de todos los políticos del planeta Tierra. No, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Y entonces te venden la palabra del cambio. Y pasa el tiempo y de repente no cambia nada, ¿no? En Teletón hemos cambiado todo. Sí hemos cambiado todo. Porque cuando hablas de la vida de un ser humano y la cambias, estás cambiando todo. Dice el Talmud una frase que me encanta y que es súper inspiradora y que si solamente esa frase la pudiéramos hacer nuestra, no necesitaríamos llenarnos ni siquiera la cabeza de grandes estadísticas. Dice el Talmud que el que salva una vida salva toda la humanidad. Es una frase que se repetía mucho en la Segunda Guerra Mundial con el tema del Holocausto, a propósito de gente como Oskar Schindler y muchos otros héroes, ¿no? ¿Recuerdan esa escena final de la película La lista de Schindler que decía, Oskar decía, pero es que si hubiera vendido este anillo hubiera salvado a 5 más, y si hubiera vendido esta botella de vino hubiera salvado a tantos más? Y le contesta el contador, ¿no? Que le da el anillo, ¿no? A mí esa imagen me sigue emocionando. Recuerda lo que dice el Talmud, Oskar, el que salva una vida salva a toda la humanidad. Y eso es un regalo que nos hemos dado los mexicanos. Entonces, como se trata de darnos cuenta que lo hemos cambiado todo, y este año no solo hemos cambiado lo más importante, sino durante 30 años, pues bueno, también hubo un pequeño cambio en los calendarios de Teletón, que es el cambio de fecha. También cambiamos la fecha. Vamos a ver este cine minuto, para meternos en sintonía del Teletón de este año. El evento Teletón cambia de fecha de diciembre a octubre. Pero ¿sabes qué más hemos cambiado? Cambiamos el rumbo de miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que han dado sus primeros pasos dentro de un centro Teletón. Cambiamos a los espectadores por participantes. Hemos cambiado la vida de miles de padres que pueden dar a sus hijos el mejor tratamiento contra el cáncer. Hemos cambiado la incomprensión por la inclusión de las personas con autismo. Y como Teletón cambia todo, ahora también cambiamos la fecha del evento Teletón al 11 de octubre. Teletón cambia todo. 11 de octubre. Vamos a la siguiente lámina y vamos a hablar de lo que hemos cambiado.
Yo lo primero que quiero decir es que aquí en este lugar, en esta especie de espacio de Polo Norte, que nos pusieron, nada más nos falta el oso blanco de Coca-Cola. No sé por qué. O sea, ¿qué pasó con la calidez, muchachos? Está frío hace. Estoy al lado de alguien que ha cambiado todo. Yo mañana voy a tener oportunidad de entrevistarlo en mi podcast. Verlo 2 días seguidos es un lujazo. Ya él hablará por sí. Jorge no necesita presentación y menos que yo diga algo que él seguramente va a decir mejor. Pero ya te voy a adelantar cómo te voy a entrevistar mañana, mi Jorge. Pero si tuviera que escoger probablemente las 5 personas que más me han inspirado en la vida, sin duda, aquí está una de ellas, ¿no? Y ya le va a tocar hablar en un ratito, pero me siento muy contento de haber recibido de él tanto amor, tanto humor, tanta sabiduría, tantas lecciones de vida. Ayer nos estábamos chateando y le decía yo, como diría Manuel, tengo mucho que aprender de ti, tengo mucho que aprender de ti. Entonces me encanta estar aquí con Jorge y compartir con todos ustedes esta plática. Bueno, vamos a hablar de un tema del que hablamos muy poco. Si yo les preguntara, ¿cuál es la causa de Teletón? Estoy seguro que todos, así si pusiéramos una nubecita en su cabeza, estaría yo viendo un niño en una silla de ruedas. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Y si yo les dijera, a ver, una segunda causa, quizás la imagen es parecida, ¿no? Un niño con autismo, te hablaré. Pero si yo les dijera un peloncito o una peloncita con su moñito de cáncer, ¿Teletón atiende el cáncer? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Qué tan seguros están? No, sí atiende el cáncer. Hace más de 11 años atiende el cáncer. Y les confieso que cuando empezamos con el tema del hospital de cáncer, había un tema muy fuerte, que es ese dato que aparece ahí. En México, de cada 10 niños, 5 pierden la batalla contra el cáncer. 5 pierden la batalla contra el cáncer. Estás hablando, se calcula que hay entre 5,000 y 7,000 casos de niños con cáncer en México cada año. Estás hablando que mueren 2,500 o 3,000 y cacho, si fueran 7,000 al año, ¿no? Cuando decidimos, a ver, la primera causa de muerte en México son los accidentes, la segunda causa es en niños y adolescentes es el cáncer. No era lo mismo tener un centro de rehabilitación y a las 7 de la noche cerrar la puerta, irnos a nuestras casas y llegar y ver una serie o cenar con la familia, que un hospital en donde teníamos que trabajar 24 horas al día, los 365 días del año, donde hubiera terapia intensiva, donde hubiera quirófanos, donde hubiera trasplantes de médula ósea y donde hubiera cámara fría, que es como se llama a donde llevamos a los niños cuando mueren, ¿no? Esta estadística nos daba mucho miedo, pero al mismo tiempo nos retaba, ¿no? Hoy les podemos decir con muchísima alegría, y este es un dato que, pues caramba, todos ustedes han confiado, todos ustedes han sido generosos con nosotros. ¿Qué mejor manera de decirles, ha valido la pena todo lo que ustedes han dado, que salvando vidas? Si esta es la estadística nacional, la estadística del hito, que algunos dicen que es porque le decimos hospitalito, pero no es hospitalito, es Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está situado a 2 horas o 3 o 4, depende de los arreglos de la carretera a Querétaro, que siempre está en arreglos,
Lleva 11 años arreglándose esa carretera, Dios mío. Un día estuve 6 horas parado ahí, me tuve que meter por una brecha y regresarme porque, bueno, esa es otra historia. Y estamos viviendo la etapa de más baches en la historia de la Ciudad de México. Bueno, esa es otra historia. Empezamos a reclutar oncólogos, muchas oncólogas pediatras de Mérida, de Veracruz, de Tabasco. Nada más hablo de esas 3 porque hoy son nuestras 3 cabezas, ahí sí es un matriarcado total. Son 3 mujeres a la cabeza de todo el hospital, son más de 300 colaboradores y decirles algo que ha sido un reto hermosísimo. Si la estadística de México dice que de cada 10 niños 5 se mueren, en el Hospital Infantil Teletón de Oncología la estadística sube a 8 sobreviven. 82% sobreviven. El hospital, el mejor hospital del mundo que está en Memphis, que se llama St. Jude, que tiene más de 100 años, tiene 84% de sobrevida. Y eso lo hicimos también con el amor de los doctores, de las doctoras, de los oncólogos, de las enfermeras, de los intensivistas, y está a unas cuantas horas de aquí. Hoy estamos salvando la vida de niños con cáncer. Y aquí quiero decir algo que me parece especialmente importante. Ayer hablaba con Lourdes y le decía, a ver Lourdes, ¿cuánta gente hemos atendido en el hospital? ¿La siguiente es la imagen del hospital? Allá voy con los sobrevivientes. Fíjense, hemos atendido 14,347 pacientes en el hito. Y esto es algo que me parece precioso. Salvar una vida es salvar 1000 futuros. Porque esa niña o ese niño va a tener un hijo. Y ese hijo va a tener un nieto. Y va a tener una familia. Y va a formar generaciones. Salvar una vida significa que se van a poder dar los abrazos que probablemente nunca se iban a poder dar, los besos que probablemente nunca se iban a poder dar, y quizás estamos hablando de una estela de vida que va a durar más de 100 años. Hicimos hace poquito un pequeño ejercicio de sobrevivientes de cáncer en el hito. Vamos a ver este video para que lo disfrutemos todos. Uy, fue el primer foro de supervivientes aquí en Hito. Conoces a gente que tiene la misma historia que tú. Estuve a 6 horas de morir, no me daban más y hoy vivo 10 años más, estoy aquí. Pues el hito para mí es mi segunda oportunidad. Estoy construyendo una vida para la niña que fui y para mí. Para mí ser superviviente es estar en el aquí, en el ahora. El hito me salvó la vida a mí y a todos los supervivientes también. Gracias a Hito y a toda la Fundación Teletón que hacen todo esto posible. Es que el hito salva vidas. Tú salvas vidas, tú salvas generaciones. No una, sino esa una que se multiplica por miles. Y ahí seguimos. Y ahora, hace relativamente poco, como algunos de ustedes saben, nos tocaban las puertas muchas mamás de niños con autismo y no éramos una buena opción para los niños con autismo porque no, o sea, es otra cosa, es otra discapacidad, requiere de otro tipo de atención de lo que damos aquí. Y entonces, con el amor de mucha gente como una Tania Karasik, que es fundadora de este proyecto, como María, como de Pepe Bastón y de su hijo Pepe, abrimos un centro autismo Teletón en Ecatepec y lo empezamos y ¡pum!, que se nos llena el centro autismo Teletón en Ecatepec. Un centro súper intensivo, les damos más de 25 horas a la semana a los niños estaban saliendo adelante, pero ¿qué creen? Que fue insuficiente.
Y entonces aquí con la tenacidad de Rosana y el equipo médico y a veces la renuencia mía, porque me daba mucho miedo el tema, me daba mucho miedo perder la calidad, pues gracias a Dios decía Kennedy que la gente medianamente inteligente se rodea de gente más inteligente que uno. Y yo soy de esos afortunados que tengo más inteligente, mucho más que yo. Y se empeñaron en que todos los CRITs atendieran a niños con autismo. Y hoy tenemos 5,600 niños con autismo atendiéndose en todo el país. Y hace poquito, hace 2 horas, estaba hablando con el doctor Pichardo, no sé si anda por aquí, ¿dónde anda el doc? Y me dice, no hombre, y si abrimos las puertas, nos come el tema. Y nos come porque hoy hay un mejor diagnóstico, se sabe más quién tiene autismo y quizás porque probablemente haya más autismo. Eso es algo en donde todavía la estadística no está muy clara, pero eso es lo de menos. Nuestra mejor estadística es cuando llegan a la puerta y te hacen así. No necesitas más estadística que saber que afuera hay una mamá que está tratando de que su hijo sea atendido. Hoy tenemos 5,600 niños con autismo, calculamos que ya el 20% del total de los niños que atendemos son niños con autismo y todos los CRITs ya están preparados para atender a niños con autismo, cosa que nos da una enorme, enorme alegría. Y si hablamos de discapacidad, vamos a la siguiente, y seguimos hablando de que Teletón lo cambia todo. Probablemente, vamos a la siguiente, probablemente este es el tema que ustedes más conozcan, porque es el tema con el que nace la fundación, la discapacidad motriz, la discapacidad neuromusculoesquelética. Y aquí solamente pues mencionarles, estamos atendiendo cerca de 38,000 niños al año, 38,000 niños al año, repito, casi estamos llegando al 1,000,000. Ian es el primer chavo con autismo que atendimos en el CAT. Cristian Pavia, que seguramente, espérenme, todavía no me la cambien todavía. Cristian Pavia, que seguramente ustedes lo han visto en muchos teletones. Este es un chavito con huesitos de cristal. Un día en una de las entrevistas que a mí me tocó hacerle, platicaba que llevaba 3 años sin moverse de una cama de tantas fracturas que había tenido. O sea, literal, le haces así, se le rompe un huesito. Se puso fuerte, se puso a hacer ejercicio, le dimos un tratamiento, los músculos se fortalecieron para envolver los huesitos frágiles. Sí, es un chavo que llevo en el corazón. Un día nos metimos al mar en Puerto Vallarta, una inconsciencia de mi parte, nos dio un revolcón la ola y yo lo abrazaba fuerte pero suave, porque no lo podía abrazar fuerte, imagínense, pero no lo podía soltar tampoco, ¿no? Otra vez me lo llevé a la nieve en España, una época que hicimos Teletón en España y nos fuimos a esquiar en un trineo y otra vez mi inconsciencia lo subí a un trineo, pero en ninguna de las dos le pasó nada. Y la última vez que lo disfruté mucho fue cuando en mi boda bailé con Cristian, ¿no? ¡Wow! Era una cosa, iba como muñequito de pastel de blanco, sensacional. Cristian ya acabó su carrera. Cristian habla... ¿Quién habla aquí 2 idiomas? Levanta. ¿Quién habla 3 idiomas? Órale, cálmense. Cálmate. ¿Quién habla 4 idiomas? Ah, ¿verdad? ¿Quién habla 5 idiomas? ¿Quién habla 6 idiomas? Cristian. Cristian habla 6 idiomas, dentro de los cuales está el japonés y el náhuatl. Es un chavo que se avienta 50 libros al año, que ya acabó su carrera y que es verdaderamente un sol. Y llegó de bebé al CRIT de Aguascalientes y hoy verdaderamente es un fuera de serie. Aidea Cebes, artogriposis, llega a los 7 años al CRIT de Guadalajara.
¿Saben lo que es la artrogriposis? No poder levantar los bracitos y tener que mover solamente los pies. ¿Cuál era su mayor terror? Pues entrar a una alberca, hidroterapia. ¿Por qué? Pues como flotas, todos la hacemos así, ¿no? Con los brazos. Pues ella solamente tenía las piernas. 2 medallas de plata en las últimas Paralimpiadas de París en natación. Solamente con 2 piernas. ¿Y saben por qué no ganó la medalla de oro? Porque yo estaba viendo la competencia en vivo. Porque había una china al lado de ella que sí tenía brazos. Y entonces ella tenía que tocar con la cabeza, pero la china hizo así. Y nos ganó. Pero ganamos 2 medallas de plata. El 30% de las medallas que ganaron los atletas paralímpicos en París, ¿de dónde creen que son egresados? Del Teletón. Cuando donas, no donas nada más para que un niño mueva más la pierna o el brazo. Donas para que la bandera de México también se ponga súper en alto, arriba de todas las banderas del mundo. Y Angelito, vamos a ver, creo que en la que sigue sale más chiquitín. Este es un fenómeno. Miren, vamos a la que sigue. Ian. Ah, no, este es Ian. A ver, vamos a ver algo de Ian, ¿va? A ver, vamos a ver un mensajito de Ian. Hola Chovi, yo soy Ian de Jesús Mendoza Padilla, el primer chico del Teletón y el primero en poner la piedra. Te mando saludos. Colocación de la primera piedra. Este chavo también ya llegó a las alturas, está perfectamente integrado, va a la escuela. Si no sabes, no estás o sea, no te das cuenta de lo que tiene. Y uno de nuestros logros más grandes del Centro Autismo es que el 70% de los niños están incluidos en una escuela. No, el niño con autismo vive en su mundo, ¿no? Es la típica frase del güey más ignorante del planeta. No, el niño con autismo vive en nuestro mundo y su mundo es una escuela, su mundo es su familia, su mundo es un juguete, su mundo es la vida, como la de cualquiera de nosotros. Vamos a ver la que sigue. Ahí está Cristian de chiquito. Así llegó Cristian. ¿Lo becan ahí chiquitín? Enyesado de por vida. Y hoy, pues ya les platiqué hasta dónde ha llegado Cristian, ¿no? Un fuera de serie. Y ahora vamos a ver a Angelito. Aide así llegó con su llantita de Mickey Mouse. Le daba pánico meterse al agua. Pues cómo no, si nada más podías usar las piernas. Ahí está, al lado de la Torre Eiffel con sus 2 medallas de plata. Eso es Teletón. Es llevar a la gente a la vida, a vivir, a gozar la vida, alcanzar tu máximo potencial. Eso es rehabilitación. Y Angelito llegó así. ¿Ven el circulito? Así llegó Angelito. Chiquitín, tímido, calladito. Es un monstruo de la natación. Fue el mexicano que más medallas ganó en las últimas Paralimpiadas. Orgulloso egresado del CRIT aquí en el estado, en el CRIT de Irapuato. Bueno, pues eso es parte de lo que a mí me tocaba compartirles, pero ahora viene lo importante, que es el señor Font, que nos va a dirigir un mensaje. Gracias, mi Jorge. Pues nada. Pues esta es la pregunta que me lanzaban a mí para el día de hoy, que es como, ¿qué ha significado para mí contar con una red de apoyo? Yo les diría que para mí es la historia de mi vida. A veces cuando yo he platicado, conversado, compartido, de repente es, ay, ¿cómo logras tú la fortaleza y tal? Y yo diría, mi mayor fortaleza es mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Y yo soy quien soy hoy, simplemente Jorge, gracias a que he contado con una red de apoyo. Que les pongo un ejemplo súper concreto. Yo me acuerdo que cuando me caí esquiando, ahorita les enseño un poco más de eso, pero me acuerdo que en todas las federaciones de esquí del mundo se vendían estas etiquetas para juntar dinero para mi rehabilitación.
Y ese es para mí el, el- la pregunta de todos los días. Porque hablaba Chovy de esta palabra que dices gracias y cómo se puede desgastar. Yo soy el deudor más grande de este planeta. Yo tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Yo por eso les agradezco tanto la oportunidad de compartir, porque es un intento de pagar lo impagable. Y es un mal negocio, porque yo de aquí voy a salir más endeudado de como llegué. Por eso no me pidan asesoría financiera nunca. Yo vivo en el buró de crédito del cariño permanente y yo creo que así se tiene que vivir. Les presento de manera súper rápida un videíto que me hicieron con mucho cariño acá, Teletón, para presentarme y para seguir con esta conversación. Once again, here is Jorge Font of Mexico. Jorge Font, en febrero de 1987, estaba yo creo que en uno de mis mejores momentos deportivos. Estaba entrenando para el campeonato latinoamericano y en uno de esos entrenamientos me caí haciendo lo que más me gusta. Se me rompió entre la quinta y la sexta vértebra del cuello y por lo tanto en ese momento tuve una lesión medular. Y ahí empieza el reto más grande, que es vivir con una discapacidad y que por supuesto ahí arranca la parte más fuerte de la rehabilitación. Tú te puedes romper el cuello, pero quien te quiere también se rompe el corazón. Pero cuando te reconstruyes tú, también ayudas a que se reconstruyan los que te quieren. Y eso es el poder de saber que tu vida no solo es tuya, es compartida. Para mí la discapacidad ha sido la oportunidad de conocer el corazón de las personas y que a mí, en lo particular, la discapacidad ha sido el regalo que me ha dado la vida de conocer personas que me han enseñado que cuando algo se muere es porque algo nuevo nace. Conocí a Tere estudiando en la universidad y después de varios años de novios, pues nos casamos, hicimos una familia. Para mí es el regalo más grande que la vida me ha dado y ser mamá junto con Jorge, tener un hijo los dos, fue de verdad un milagro. Es el proyecto más importante, ¿no? Y a la vez la alegría más grande en nuestro corazón. Pablo tiene 12 años. Pablo para mí es ese regalo de todos los días. Para mí es esperanza. Es el desafío cotidiano de intentar ser un poquitito mejor Jorge, con la ilusión de trabajar para dejar este mundo a la altura de la dignidad de Pablito y de miles de Pablitos de este país y de este mundo. Pablo es esquiador y sobre todo yo creo que Pablo también es mi mejor entrenador, porque yo recibo de Pablo cada vez que tenemos la oportunidad de esquiar una lección de cómo ser un poquito mejor papá. Yo creo que Pablo me entrena en mi paciencia, me entrena en mi tolerancia y sobre todo me entrena todos los días en mi alegría, en recordarme que lo que importa en la vida es querer, es estar con otra persona, disfrutar lo que estás haciendo y para mí el regalo más grande de mi vida es poderme decir papá de Pablo. La historia de Jorge yo creo que es la historia de nosotros, la historia de mi familia, la historia de mis amigos, de ese grupo de personas que lo que hicieron fue decirme, vamos contigo. Entonces, pues ya lo ven ahí, mi historia es como la de muchísimas personas con discapacidad que... ¿El Pabliqui? El hombre dice que es esquiador, pero fue campeón mundial. Sí, Pero fue ni más ni menos que campeón mundial y Pablo ya anda en las mismas. Perdón la interrupción. O sea, no es que esquíe. Sí, Pablo este año le fue bien. Quedó en segundo lugar en el Mundial Sub-21, tercer lugar en los Juegos Olímpicos Panamericanos en Asunción
y hoy viene regresando del Campeonato Mundial Abierto y quedó en 7º lugar mundial. Entonces, y bueno, pues yo creo que aprovechando esta pregunta y tal, ¿qué regala? Porque a mí me gusta, el Chovy es buena onda el pelado, ¿no? O sea, y ustedes también, porque están en las mismas. O sea, a mí lo que me cae bien del Chovy y de ustedes es que son personas de acción, que hacen cosas y que hablan desde las experiencias. Por eso me contacto con estos regalos que a mí me ha dado el esquí. Muy concretamente esto, si quieren, es muy útil. Cuando te caes esquiando, cuando se cae el Pablo esquiando. Una cosa muy importante es, ¿qué me digo cuando me caigo? ¿Saben qué me digo yo? Cuando me caigo esquiando, yo lo que me digo es que la lancha y su tripulación regresará por mí. La gran pregunta es, ¿quién regresa por ti cuando te caes? ¿Tú? ¿Por quién regresas? Y la generosidad y la súper buena onda de ustedes es que han sido esa respuesta para miles de chavitos y chavitas con discapacidad, autismo y cáncer. Que cuando se han caído, les han enseñado que México y los mexicanos y mexicanas regresan por ellos. Muy importante, cuando la lancha regresa te avienta la cuerda, pero la tienes que agarrar tú. Y eso es donde se genera esta red de corresponsabilidad y esta red que lo que recuerda es que la discapacidad es compleja. Y si no, pregúntenle a cualquiera aquí, por ahí está el médico Pichardo que sí le sabe un montón. Es bien compleja la discapacidad. La discapacidad es una pregunta diaria. Y así es Teletón. Es una pregunta diaria de qué tanto queremos construir un país que esté a la altura de todas las personas acá. Y muy importante, me parece, a lo mejor esto es algo que yo les comparto con la ilusión de que les sirva. Porque una pregunta interesante es, ¿y cómo se tejen las redes? Yo me acuerdo que los primeros días de mi rehabilitación, mi mamá apuntaba en una hoja en blanco todas las actividades que yo tenía que tener y las cosas que yo necesitaba. Y junto a cada actividad y a cada cosa ponía un recuadro en blanco y pegaba la hoja en la puerta de mi cuarto para que mis amigos se apuntaran en esos recuadros en blanco y me regalaran 1 hora o 2 horas o 3 horas o las que yo necesitara. Nunca se quedó un recuadro en blanco. Y eso confronta. Y eso te hace preguntar quién soy yo, flaco dientón, que tiene a tantas personas preocupadas y ocupadas en mí. Y eso es Teletón. Con personas como ustedes que se han apuntado en recuadros en blanco de miles de otros chavitos y chavitas y que les lanzan la pregunta de ¿y quién eres tú? ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Y cómo te vas a incluir? ¿Y cómo vas a agregar valor para agradecer lo que has recibido? Porque fíjense, también esto tampoco es ciencia espacial, ¿eh? La mejor terapia que existe en la vida es la tacoterapia. La tacoterapia es que unos amigos te inviten a salirte de un cuarto de 3x3 de tu tristeza y de tu depresión y que te inviten a echarte unos tacos con ellos. Porque en el fondo lo que te están diciendo es nos vale gorro el adjetivo, al que queremos es al sustantivo. Y eso con unos tacos al pastor, con piña y limones. Fíjense, 2 o 3 detalles de tacoterapia avanzada, ustedes que son expertos en esto. Cuando uno va a comer tacos, a menos de que uno sea un peladazo, cierra la boca. Aunque sea para que no te vea el frijolazo acá, el cilantro, cierras la boca. Y cuando uno cierra la boca, hace algo que es muy subversivo, que es hacer silencio. Pero no el silencio de la indiferencia, sino ese silencio que dicen que se construye a 2 voces. Ese silencio del que habla Jaime Sabines cuando dice que las más hermosas palabras de amor son aquellas que se dicen entre 2 personas que no se dicen nada.
Cuando Mexicanto dice, me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión. Me basto yo si tú me quieres como soy. Es ese silencio de quien te escucha y te dice lo que ninguna palabra alcanza a decir. Es ese silencio que construye catedrales donde te puedes reconstruir. Es ese silencio que encuentras en la posibilidad de mirar dentro en un centro de rehabilitación de Teletón. Porque yo creo que el desafío de las redes es, por supuesto, pues, una red pues, de familia, de amigos, pero yo creo que cualquier persona que viva con una discapacidad, con autismo y cáncer, sabe que una familia pues, es la base de todo lo demás, pero no es suficiente. El desafío más importante y lo que ustedes construyen y ayudan a construir son estas redes que salvan hasta las personas que uno no conoce. La mejor manera de ayudar a quien no conoces es construir instituciones y fortalecerlas. Y Teletón es una gran posibilidad de tener una red que ayude a elevar la calidad de vida de miles de personas. No solo con discapacidad, autismo y cáncer, sino de todos a través de la inclusión. Y yo creo que esas son las redes que transforman a un país. Y además que, pues la verdad, nos ayudan a recordar la importancia del asombro, de no darlo por hecho, porque Teletón lanza la pregunta cada año, que decía Chovy, echamos la moneda, y la pregunta es, ¿qué tanto queremos seguir siendo este privilegio de tener el sistema de rehabilitación más grande del mundo? Porque luego andamos buscando por ahí cosas y encontramos, ahorita que decías, Chovy, de Schindler, ¿no? Salvó a 1500 el pelao, ¿no? ¿Saben cuántas personas salvó Gilberto Bosques en el Holocausto mexicano? Se calcula que entre 20 y 30,000. Y les daba visa, se llamaba Visa al Paraíso, porque les del paraíso era México. A miles de personas de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en México se nos olvida celebrar lo que tenemos. Y una cosa que tenemos que es patrimonio de la humanidad es la Fundación Teletón. Y es una pregunta que lanzamos cada año con toda la humildad que ustedes responden, con todo el cariño y la decisión de sí queremos que siga, porque queremos construir un país para todos. Yo les diría para terminar en esto, y ahorita vemos si tienen quejas, preguntas, comentarios, vayan pensando en qué quieren preguntarle, sobre todo al Chovy, él es el que contesta mejor. Cuando cambias tu vida, cuando cambias tú, cambias todo. Yo creo que sí, porque yo creo que de esto va la vida, de tratar de crecer a la altura de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños, de nuestras niñas, y tener una red donde a todos los niños y todas las niñas con y sin discapacidad sientan que hay un país que les dice, buongiorno principesa, bienvenida a tu vida. Porque en Teletón estamos convencidos de que cada persona tiene un regalo único, particular, increíble que darle a la vida. Y creo que el desafío es el que ustedes responden cada año con su generosidad, que es a decirle, sí queremos construir un país donde haya un lienzo en blanco y donde cada persona le ponga su color y a cada niño le digamos y a cada niña, bienvenida a tu vida única, irrepetible, para construir un país de muchos colores, un país de muchas tonalidades y que puedas sentir que hay una red, que incluso si te caes, hay una red que como a mí se me apareció y me dijo hasta aquí. Y no te vamos a dejar irte al fondo del abismo. Porque esas redes, además, cuando se aprietan, se vuelven trampolines que te avientan
para que seas la mejor versión de ti. Y si les sirve la última cosa, cómo tejer una red. Yo no soy experto en tejido, pero entiendo que hay de puntada de derecha y de revés. La de puntada de derecha es quién cuenta contigo. Y la otra es con quién cuentas. Y yo creo que en la medida en la que podamos tejer redes donde sabemos que hay personas en las que podemos contar y que también hay otras que cuentan con nuestro regalo particular, vamos a lograr lo que se dice mucho de reconstruir el tejido social. Pues es eso. En Teletón se teje todos los días, invitándonos a ver cómo nos sumamos a tejer y a construir comunidad. Pues yo espero que algo de lo platicado en alta tecnología de redes les sirva por lo menos, y por nosotros en Teletón sí nos sirve, porque es la manera de decirles gracias a ustedes, expertos y expertas en tejedores de redes. Muchísimas gracias. ¿Alguien Preguntas y tiene? respuestas, Chovy. ¿Mande? Vamos a sesión de preguntas. Vamos haciendo preguntas y respuestas. Ok. Bueno, ustedes hacen las preguntas y nosotros intentamos las respuestas. Pues primero felicidades, muchos años, una labor fuerte, constante, con mucha entrega, con mucho empuje, con mucha colaboración, porque para las empresas, para las personas, pues siempre fue algo bueno, ¿no? Y si no estamos preparados y si no estamos conscientes de toda esta labor que se hace, no es fácil. Pero bueno, quiero preguntarle a Jorge, ¿cómo se hace? ¿Cómo le hiciste para este cambio tan fuerte que sufriste? Que a veces nos quejamos de que nos duele una pierna y no me quiero levantar. ¿Cómo le hiciste para salir adelante después de es un cambio de tu vida pues muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo luchaste? ¿Qué hiciste, Jorge? Muchas gracias. Fíjate que la primera cosa que te diría es, me encanta cómo lo planteas, pero ¿y quién te ha dicho que yo salí adelante? Y lo digo con cariño porque lo dije hace rato, fíjate, la discapacidad es una pregunta diaria. Y la verdad es que así lo pienso yo. Esa pregunta es, creo que a mí una de las cosas que me ha servido es alguna vez un amigo que me dijo, mira, la vida se tiene que vivir en gerundio, esquiando, haciendo. Y yo creo que esa es una de las cosas que lo primero que me ha servido es no sentir que he salido adelante. Como dice Serrat, bienaventurados los que alcanzan la cima, porque será cuesta abajo el resto. La verdad es que a mí me gusta pensar que todos los días es un desafío. No, o sea, me casé el 30 de mayo del 1997, me empecé a casar. Me tengo que casar todos los días y descubrir la maravilla que es estar con Tere todos los días. Creo que esa es una manera de responder. A mí lo que me ha servido, de una manera, te lo voy a contestar súper práctica, aprovechando la filosofía de AA, no confundir con American Airlines, Alcohólicos Anónimos, de solo por hoy. De solo por hoy. Y la verdad, pero la respuesta más de fondo y tiene que ver con la pregunta que me invitaban hoy a compartir. Yo descubrí en la mirada de mis amigos a un Jorge que yo solo nunca hubiera descubierto. Porque yo descubrí en su mirada no solo a Jorge como era o como estaba, porque yo estaba bien fregado, sino a Jorge como podía llegar a ser. Por eso yo creo que esto que decías, Chovy, que a veces las palabras se desgastan y las frases también se dicen de manera muy como coloquial. El amor es ciego. No es cierto. El amor no es ciego.
el amor es el visionario más grande que existe, porque es la capacidad de mirar en los demás no solo lo que son, sino el potencial de lo que pueden ser. Yo por eso admiro y agradezco tanto la oportunidad de trabajar en Teletón, sobre todo, yo diría, en el backstage. Trabajar atrás para acompañar a las personas que están en la trinchera, a los que saben, a esas personas que diario, los médicos, las doctoras, los terapeutas, que saben mirar lo que nos enseñó Chovy en estas fotos tan padres, ¿no? Qué difícil es mirar la foto del lado derecho cuando lo que estás viendo es la foto del lado izquierdo. Y eso es lo que yo he aprendido en Teletón y creo que sirve para la vida, tratar de encontrarse reflejado en el potencial de quien te quiere. Es decir, y lo diría de manera muy rápida, no hay que ser Superman. Hay que ser persona y reconocer que mi mayor fortaleza es la fragilidad y es la posibilidad de estar rodeado de personas que me quieren. Y eso es lo que más me ha servido a mí. Te vas un bárbaro este hombre. Y déjenme aprovechar la pregunta que le hace a Jorge, porque tiene que ver con lo que ahora les quiero comentar. A mí, bueno, ha cambiado un poco mi título. Antes era el del Teletón. Tú eres el del Teletón, nadie sabía ni mi nombre. Ahora ya, a raíz de que nacieron mis trillizos, ya eres el papá de los trillizos. Pasaron a desbancar a Teletón, lo cual no me molesta tampoco. Digamos que hago las dos cosas. Pero una de las cosas que me pasa mucho así en comidas sociales es, o hasta familiares, ¿no? No, ya se la sabe. 30 años haciendo Teletón. Ya es un caminito hecho, ¿no? O sea, generar $1 millón de donativos por hora en un día, en un sábado, le ronca. No sé si ustedes sean futboleros o no, pero ayer estaba viendo yo el partido de Messi, del Inter de Milán. Y yo creo que es como le han de decir a Messi, no, Messi ya Copa del Mundo, el mejor jugador del mundo, ya entra al partido y gana el partido. Perdió 3-0. Los hicieron pinole. Así es un Teletón. Nunca ha habido un Teletón fácil. No porque hayamos alcanzado la meta hasta ahora significa que el 11 de octubre va a ser fácil. Como dice Jorge, ¿quién te dijo que ya lo superamos la meta? $1 millón por hora. El año pasado anunciamos 425 millones de pesos en, pues, ¿qué fueron? 17, 18 horas, no sé, por ahí. De las 8 de la mañana a las 2 de la mañana. Hay que generarlos. A mí cuando alguien me dice, oye, ¿en qué te ayudo en Teletón? Y están esperando que les diga que salgan a cantar con Lucerito. Bueno, ya Lucerito ya no canta tanto, ¿no? Pero que bailen la coreografía del 9-9 en el escenario. Haz tu donativo. Entonces te voltean a ver como diciendo, ¿tan poquito? Haz tu donativo. Es una gran cooperacha el Teletón. Pero si no ponemos cada uno lo que tenemos que poner ese día, como dice Jorge, vivir cada día y no dar por hecho que ya lo superamos, no lo logramos, caray. Entonces, vayan un día tras bambalinas al Teletón, los invitamos. Ese día yo puedo morder, puedo arañar. No es mi mejor versión, porque cada media hora revisamos la cifra y la comparamos contra el año pasado y cuando aquí Rosana me dice menos 15%, me entra una especie de retortijón físico, espiritual, psicológico y metafísico y todo lo que se puedan imaginar. Hasta que al final, a veces, ¿no? Afortunadamente hasta ahora, así a veces de panzazo, a veces no de panzazo, gracias a Dios,
pero superamos la meta. Entonces, hoy estaba pensando, no se me hace mala idea algo que nunca hemos hecho, poner el teletómetro y poner abajo otro teletómetro del equivalente a los niños, que significa beneficiar, ¿no? Si van 100 millones, pues decir a cuántos niños equivale. Y si van 150, ¿a cuántos niños equivale? Y si van 300 millones, ¿a cuántos niños equivale, no? Porque al final no es la meta. No es la meta. Si yo les dijera que la meta es de 600, igual no se acuerdan, o de 500 no se acuerdan, 425 igual no se acordaban. Lo que importa es que la obra sigue adelante y que seguimos construyendo esas redes que, como dice Jorge, son como el trampolín donde caes muy abajo, caes tan abajo que de repente los brazos de un país te dicen yo creo en ti y ¡pum! Vale, te vas para arriba, ¿no? Ahí están las medallas, ahí están los niños que ya nos hicieron abuelos, ahí están los abogados, ahí están los médicos, ahí están todos esos niños que nacieron aquí en Teletón y que hoy ya son seres humanos que se sienten queridos, apoyados, que son seres humanos ejemplares en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, yo les dijera, estamos a un mes de Teletón, 1 mes y 10 días. Todas las ayudas son bienvenidas, pero por favor, les digo lo más elemental, no dejen de hacer su donativo ese día. Y si pueden llevar a sus hijos, qué mejor. Y si pueden salir a botear, qué mejor, porque es lo extraordinario, el resultado extraordinario de lo ordinario. Así de sencillo y así de importantes. Es lograr lo extraordinario con un movimiento ordinario, con una generación ordinaria. Muchas gracias, Chovy. De las más de 700 personas que están conectadas, mandan muchos saludos, muchas felicitaciones, agradecimientos. Preguntan si pueden visitar algún centro Teletón. Respondo, por supuesto que sí. Es la primera respuesta, por supuesto que pueden visitar algún centro. Y preguntan qué proyectos se están haciendo actualmente y a futuro. Bueno, inauguramos Los Cabos. Vamos a inaugurar Los Cabos el 11 de octubre. Ustedes lo van a ver prácticamente terminado el día del evento Teletón. Tenemos una ceremonia muy bonita, Los Cabos como una sucursal del CRIT La Paz. Eso es lo que sigue. Y si se cumplen ciertos requisitos que estamos exigiendo y llegamos a la meta, nos vamos por el CRIT número 27 en Colima. Es el que anunciaríamos este año. Entonces, digamos, a cortísimo plazo es la inauguración de Los Cabos y si llegamos a la meta y el gobierno del estado nos cumple ciertos requisitos que pedimos, anunciaríamos la construcción de un nuevo CRIT en Colima, si se alcanza la meta. Eso es lo que sigue. ¿Alguien más? Muy buenos días. Pues bueno, primero quisiera felicitarlos. Yo sé que el cambio que tuvimos de esta transición cuando ocurre este accidente ha sido una lucha constante. Esto que tú mencionas de decidirlo todos los días, creo que solamente es de personas guerreras que realmente tienen la convicción de salir adelante, porque en realidad creo que todo es una cuestión de actitud. Yo puedo decirte que estas redes de apoyo te las ha puesto Dios y que no estás solo porque siempre va a estar Dios contigo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños con cáncer y realmente creo que a veces hasta más que ayudarlos nosotros, ellos nos ayudan a nuestra vida y la cambian radicalmente. Entonces, mi pregunta dirigida a Fernando sería, ¿en qué ha cambiado tu vida a partir de esto? De una forma personal, ¿realmente qué impacto ha tenido
el que tú ayudes a esta población? Bueno, pues ya lo contestaste tú. Hay discapacidades como lo que le pasó a Jorge en un accidente que son muy visibles y son muy fáciles de explicar, no muy fáciles de vivir, ¿no? Pero cualquiera visualmente entiende que un Jorge, ¿cuánto mides, Jorge? De pie, un 86. ¿Uno qué? 86. Un 86. Y ve uno a Jorge en una silla de ruedas. ¿Y ya vieron a su chavo? ¿Cuánto mide, Pablo? Pues por ahí unos 75. ¿No? Ayer lo vi sin camisa, el hombre es un fenómeno, ¿no? O sea, hay discapacidades que son muy visibles y hay discapacidades que son no visibles, que son invisibles. Y de esas yo tengo muchas. He tenido muchas a lo largo de mi vida. He pasado por muchos panteones, por llamarlo de alguna manera en mi vida, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Superarlos. Repito, no son tan visibles, pero uno las conoce, ¿no? Tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con la vida misma. ¿Para qué pongo ejemplos de lo que todos hemos vivido, ¿no? Podría decir tantas cosas. Lo único que te puedo decir es que el rehabilitado número 1 de estar aquí soy yo. Soy yo. Estos niños, y lo digo en un libro, después de buscar a Dios en iglesias, en sagrarios, en altares, encontré a Dios aquí, en estos niños que quizás no son capaces de decir una sola palabra, pero que con una mirada te permiten descubrir en su interior ese Dios que llevan dentro, ¿no? Es un Dios sin estrategia, es un Dios sin bandera, es un Dios sin ideología, y yo aquí lo descubrí. Y eso para mí ha sido el trampolín y es el trampolín de todos los días. Desde el primer día que llegué aquí y que inauguramos ese 13 de mayo del 99 el primer CRIT, y veo entrar un niño por esa puerta, se me desenrollan los calcetines y se me siguen desenrollando igual, ¿no? Sigo sintiendo lo mismo que hace 30 años, ¿no? Y es ese grito silencioso, es esa sabiduría que no habla, es ese silencio del que hablaba Jorge que te llena por dentro, ¿no? Entonces, yo también me considero un gran deudor de la vida y mis acreedores son sin duda estos niños. Y yo creo que en tu pregunta también hay una parte, Chovy, que me parece como muy útil para todos y que tiene que ver con la misión de Teletón, que es elevar la calidad de vida y promover la plena inclusión. Y la plena inclusión es entender exactamente lo que acaba de decir Chovy a nivel personal y cómo lo podemos hacer a nivel personal, familiar y social, porque la discapacidad es un concepto relativo y no absoluto. O sea, no es absoluto a las personas, ¿no? O sea, sí, por supuesto yo tengo discapacidad, pero si hay una rampa y hay buena onda, pues como que no se nota tanto, no sé si me explico, o sea, esa es la inclusión. La inclusión está en la eliminación de las barreras. Chovy, ahorita nos regalaste todo cómo a nivel personal podemos, si nos dejamos tocar por la realidad de los demás, derrumbar nuestras barreras invisibles. Pero a nivel social, lo que puede hacer, y hacen muchísimas empresas de las de ustedes, es eso. Un concepto relativo a las barreras del entorno. La inclusión es como apuntar, entonces cuando uno apunta y señala a una persona con discapacidad, un dedo va para allá, pero 3 dedos vienen hacia acá. Esa es la inclusión. La inclusión es reconocer la responsabilidad de eliminar barreras para poder construir espacios
para todas las personas. Y por supuesto, el proceso personal es el que nos acaba de regalar Chovy, donde las barreras personales, las invisibles, los terremotos que no se ven, son las primeras barreras que hay que derrumbar. Nuestros prejuicios, nuestras maneras y nuestros estereotipos de mirar las cosas. Yo creo que eso es parte de lo que le da sentido a cuando cambias tú, cambia todo. Porque si cambias tú y vas eliminando barreras, va a cambiar y se va a construir un país donde todas las personas puedan ejercer el derecho a ser su mejor versión. Y Teletón eso es una institución que hace que el ejercicio del derecho a la salud no solo sea un abstracto, sino algo súper concreto, pero que yo creo que el regalo más increíble del día de hoy, ¿a poco no? Es escuchar cuando una persona se pone en primera persona del singular. Y no sé ustedes, pero en general uno ve al Chovy y no dice nada más es el de Teletón. ¿Será que es mi amigo el Chovy? Pero pues yo lo veo, o sea, es como, sí, es una gran persona. Y yo creo que esa es la invitación a todas las personas. Cuando una gran persona se atreve a hablar de sus barreras, de sus panteones, ese es el desafío de la inclusión. Dejarnos tocar por la realidad de otros y tomar acción con cosas tan sencillas como donar al Teletón para ir eliminando las barreras que nos separan de los demás. Uy. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Qué tal? Soy Álvaro Cuevas, artista, y a veces la percepción de la realidad, de la forma en la que nos empezaste a acompañar y hablar de la palabra, ¿no? Entonces, ahí, Chovy, empezaste a sensibilizarnos lo que es una palabra, ¿no? Entonces, a veces el usarla tanto se puede llegar a desgastar, ¿no? Si fuera inversamente proporcional, ¿cuál es la palabra que ha generado o se ha pulido tanto que hoy en día es la que llega a brillar, ¿no? O si fuera el simiente, ¿cuál es la piedra angular de Teletón, ¿no? Si hoy lo vemos y decimos Teletón lo cambia todo, tú cambias todo, ¿qué sería Teletón que nada cambia? Que todo permanece, ¿no? O sea, siendo el sentido contrario y que va a seguir permaneciendo si se sabe cuál es esa palabra, ¿no? O sea, la pregunta, resumiendo todo esto, es ¿cuál es la palabra que sigue siendo, que fue, que sigue siendo y que será lo que hoy es Teletón? Y será. Órale. Porque la va a contestar. Es como el chiste este es como el chiste este de la historia este del físico que gana el premio Nobel y va a dar conferencias. Y entonces un día está tan cansado y está medio enfermo y el chofer le dice, mira, yo te he llevado a 50 conferencias, ya me las sé. Yo la doy. Y entonces la da el chofer, pero la da tan bien que sobran tiempo para preguntas. Le avientan la primera pregunta que es tan... O sea, ni la entiende. Pero dice, mira, su pregunta es tan elemental que va a permitir que mi chofer la conteste. No, no es cierto, no es cierto. No, pues, ¿qué te puedo decir, caray? Pues, digo, puede ser lo más trillado del mundo, ¿no? Pero no deja, no tengo duda de que la palabra es amor. Amor que tiene muchas similitudes con otras palabras. A mí hay una palabra que me gusta más que la palabra amor, que es la palabra compasión. Y no en el sentido peyorativo o lastimoso, ¿eh? No va por ahí. Cuando la gente usa la palabra amor, un esposo celoso mata por amor a la esposa. O sea, se hacen 1000 barbaridades con la palabra amor. Pero la palabra compasión no se equivoca nunca. Compasión es acompañar la pasión, es sentir el dolor del otro. Y sentir el dolor del otro te desnuda.
Yo te diría que es la palabra compasión, en el sentido de saber que si yo le pongo nombre y apellido a alguien y logro entender mínimamente sus dolores, sus sueños, sus ilusiones, sus amores, la brújula siempre va a apuntar al norte. Entender el dolor de una madre cuando a los 3 meses le diagnostican a su hijo con cáncer y no hay a quien echarle la culpa. Entender el dolor de una madre que lleva 10 años esperando que su hijo con autismo le diga, mamá, ¿qué sentiría yo? Mis hijos tienen 10 años, si hoy por primera vez me dijeran, papá, ¿no? Entender mínimamente lo que significa eso, me parece que es la sensibilidad que te da las alas para no frenar, ¿no? Y repito, salgámonos del tema, porque también las palabras se desgastan y entonces empiezan a significar otras cosas, ¿no? Compasión, qué palabra más arcaica. No, la esencia de la palabra compasión es acompañar al otro, es caminar no adelante del otro, no atrás del otro, sino al lado del otro, ¿no? Esa imagen que puso Jorge de su hijo aquí me parece espectacular. A mí a veces la gente me dice, llevas 30 años ahí, ¿a poco sigues sintiendo igual? Mi respuesta es, el día que deje de sentir, entonces córranme, no tengo nada que hacer aquí. Yo creo que la compasión es lo que te hace sentir y te hace vibrar y te da la paz para vivir y te quita la paz al mismo tiempo para no solamente transitar por la vida, ¿no? Es lo que te permite dormir a pierna suelta porque sabes que hiciste todo lo que podías hacer, pero es lo que te levanta al día siguiente con un fuego interno que dices, yo tengo que conquistar mi paz siendo útil a los demás. ¿Y cómo? No dejar de sentir. Les decía yo el viernes a los directores, si estás aquí todos los días, corres el peligro de ser una piedra de río, mojada por fuera, estás aquí adentro, todo el mundo sabe que eres parte de Teletón, pero si la parte se está seca, ¿no? La gran clave es nunca enfriarse, nunca dejar de sentir, porque la manera en la que nosotros sentimos hacemos que los demás vivan realmente, ¿no? Yo te diría que para mí esa es la palabra. Y ahí te va la respuesta del chofer. Es Don Quijote y Sancho Panza. No, para mí una palabra súper importante, que es mucho más, a lo mejor cotidiana, es nosotros. Yo me he dado cuenta que cuando la vida pregunta, y cuando la vida pregunta fuerte, no se puede contestar en la primera persona el singular solamente. Se contesta y se resuelve en el plural nosotros. Y en Teletón, el objetivo, por supuesto, es promover la plena inclusión y elevar la calidad de vida, pero yo te diría no solo de las personas con discapacidad, autismo y cáncer, sino de todos los mexicanos. Porque Teletón es una pregunta que se tiene que contestar en el plural de nosotros, de construir un país que esté a la altura de la dignidad de todas las personas que transiten por aquí. Y yo creo que el nosotros es algo que además, conforme ha pasado el tiempo, se está volviendo más importante. Porque hay muchas maneras de plantear la realidad ahorita de nosotros y los otros. Y más bien la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos hacer de ese nosotros, de veras un nosotros que no excluya, sino un nosotros que abrace? ¿Y cómo podemos ensanchar nuestra vida para que quepan todos? Y yo creo que es una conversación que siempre es útil, el nosotros, el hacerlo en banda, en grupo, y no individualmente no se puede. Ya ven, ya me dio las llaves para que yo maneje el coche. Y vamos a terminar, pero ¿una más? Va, una La más. última y nos vamos.
Bueno, yo soy Gabriela. La verdad es un orgullo pertenecer a la fundación. Yo estoy en el área de Ballet Teletón. Y bueno, encontrar personas como ustedes que motivan a todos los demás, a todos los que estamos aquí, es un gran orgullo y un gran reto. Mi pregunta para Chovy es, hace 30 años, ¿qué fue lo que te motivó, te orilló, te empujó o te trajo a tu cabeza como para empezar este camino tan interesante, tan increíble, que tantos beneficios ha tenido pues, para miles de personas? Mira, hay gente que quizás cambia en un día, ¿no? Y en un día, ¡pum!, como aquella historia de San Pablo, ¿no? Yo no. Yo fui un poco como esa historia de Hansel y Gretel, que la vida te va dejando migajitas de pan, no sabes a dónde va a llegar y dónde va a estar el bolillo completo, pero vas dando pasitos, y dando esos pasitos, de repente llegué aquí, ¿no? Rápidamente a los 18 conocí a la Madre Teresa, a los 20 fundamos Gente Nueva, donde conocí a Jorge en un congreso en el 89, luego se nos pegó hasta el alma el tema de la desnutrición, creamos 1 kilo de ayuda, luego la pasión intelectual nos hizo crear lazos, una etapa de un programa que se llama Compartamos, que es un programa de microcréditos que ha crecido mucho, y yo seguía, y en la casa mi mamá se dedicaba a este tema, pero con adultos con enfermedad mental, con una discapacidad intelectual, y yo le decía a Dios, lo que quieras, menos eso. Eso sí no puedo. Y si son niños, menos. Y cada vez que hablaba en la casa el tema, yo me paraba y me iba. Yo trabajaba con jóvenes líderes y con proyectos productivos. Pero dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Y en una ocasión, viviendo en Santiago de Chile, escuché de un camionero que hablaba de la Teletón. Y se llenaba el Estadio de Chile, el Estadio Nacional de Chile, con 80,000 personas. Y ahí construían IRRIS, Instituto de Rehabilitaciones Infantiles. Y algo sentí en el corazón que dije, esto va más allá. O sea, de aquí yo no me van a faltar fuerzas para dejar la vida en este tema, ¿no? Y ya, me regresé de Santiago, aprendí a hacer televisión. Luego me enteré que a los 26 años mi mamá me iba a abortar porque yo venía con parálisis cerebral. Eso me enteré el día 13 de mayo del 99, el día que inauguramos este CRIT. Y ahí entendí que de aquí era, ¿no? Ese día que se inauguró el CRIT, me dijo mi mamá, cada vez que entre un niño con parálisis cerebral por esa puerta, ponle tu cara y trátalo como a ti te hubiera gustado que te tratara. Y así fue como, ese fue el fuego que me encendió. Chovy, si le podemos agradecer a las personas que están conectadas y despedirnos. Sí, claro. Oigan, gracias. Creo que había más de 300, según me decía Pamba, 300 de muchas empresas. Muchas gracias, perdón por robarles tanto de su tiempo, pero nos falta tiempo para decirles gracias, gracias, gracias. Nos vemos el 11 de octubre. No dejen de hacer su donativo. Es la mejor manera de educar a los hijos. Es una gran actividad en familia. No den por un hecho que estamos por llegar a la meta. Los partidos se ganan y se pierden en 90 minutos. Tenemos 18 horas para alcanzar una gran meta, para poder inaugurar Los Cabos y para poder anunciar la construcción de un nuevo CRIT. Y además, evidentemente, poder dotar de recursos al resto de las obras. Así es que gracias a los padrinos, a los dueños de las empresas, a los directivos de las empresas, a las áreas de talento y cultura y a cada uno de los colaboradores por el donativo que estoy seguro van a hacer el próximo día 11 de octubre. Y muchas gracias a todos los presentes por tomarse el tiempo de venir aquí. Listo.